Buenos días, buenos días a todas. ¿Qué tal estáis? Bueno, como sabéis, estoy un poquito lejos de vosotras y bueno, entonces se decidió hacer una conferencia vía videoconferencia, que a pesar de que ya he hecho esto alguna vez, os debo de confesar de que es un poco extraño hacer una ponencia a tantos kilómetros de distancia en unos días bastante previos a la escuela y bueno, la imposibilidad de poder asistir a una escuela que para mí tiene mucho sentido, tanto a nivel personal como sobre todo profesional, y que no pueda estar compartiendo pues lo que voy a compartir vía cámara con vosotras de forma más individual. Entonces, vais a ver que hay como una luz que parece que esté como iluminada, pero no sé muy bien, he estado intentando arreglar y no sé si es que es mi propio ordenador el que ya empieza a fallar y tiene alguna cosa rara en la cámara y no consigo quitarlo. Entonces espero que no sea mucho problema. He hecho ya la grabación, una grabación previa, yo creo que se escucha bastante bien y bueno, pues tengo unos 40 minutos porque sí que luego de alguna manera tenía como un par de preguntas o tres que me apetecía que pudierais trabajar, que no sea solo teórico, sino que también de alguna manera pues de lo teórico lo llevemos un poco a la parte personal y a la reflexión, ¿no? Porque creo que yo venga a daros una hora de ponencia y ya está, pues está bien, pero si además se puede complementar con alguna pregunta que nos pueda ayudar un poco a seguir debatiendo sobre esto de los autocuidados, pues me parece que es más acertado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que ya hablando un poco con Laura, que es la que ha llevado más el tema de la escuela, el tiempo está limitado, voy a hacer una ponencia de en torno a unos 40-45 minutos. Espero no extenderme porque, como sabéis, hablo demasiado, entonces ya me he puesto ahí un poco mi esquema y voy a intentar ceñirme para que sean 40 minutos clavados y así por lo menos un cuartito, 20 minutos de hora, 20 minutos de poder reflexionar sobre lo que os voy a compartir. Bien, mi ponencia se basa en los malestares o en la aproximación al concepto del malestar, pero antes de empezar un poco a contaros qué es lo que yo había preparado, pues os voy a compartir una reflexión que en parte tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tanto de los autocuidados como de los malestares. Esta mañana me he levantado a las 6:30, porque aquí los horarios son bastante diferentes, y bueno, me he ido a desayunar, posteriormente me he dado una ducha, todavía tengo el pelo medio mojado, y mientras me estaba duchando decía, voy a hacer una ponencia, ¿no? Voy a compartir mi sabiduría o lo que yo sé o lo que estoy aprendiendo con mis compañeras. Pero no solamente eso, ¿no? Al final, este tipo de actos requieren de una presencia, también física, ¿no? Y bueno, digo, pues voy a ponerme un poquito guapa, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, llevo los ojos pintados, unos labios un poquito pintados, y me hacía una reflexión, ¿no? Yo he decidido pintarme y arreglarme un poco porque así lo he decidido libremente, o en esta decisión libre de alguna manera me he sentido impuesta por lo que la sociedad dice que tenemos que hacer de cara a vender un producto. En este caso vendo parte de mi experiencia intelectual o personal o profesional, y para eso tengo que tener una imagen más o menos aceptada, ¿no? Y esto lo vemos cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando estamos en ciertos espacios que requiere de una presencia física más o menos aceptable. Esto diríamos que es un autocuidado o es un malestar desde el propio autocuidado, ¿sí? Aquí me hacía una reflexión, ¿no? Mientras me arreglaba y demás,
de cómo el malestar tiene una relación muy directa con lo que tendemos para autocuidar, ¿no? A mí me gusta ir bien, me gusta ir guapa, me gusta a veces pintarme, pero a veces me gusta pintarme, no siempre me gusta pintarme, porque a veces hay días que me levanto y no necesito estar pues perfecta, ¿no? Pero este es un problema que tenemos muchas y sobre todo muchas las mujeres, y es que asumimos ese autocuidado a una necesidad de cuidarnos de una forma muy extremada, ¿no? Tanto es así que ese extremismo hace que yo esté sometida a una obsesión hacia mantener mi figura perfecta, hacia comprarme las cremas que me encantan aunque me cueste mucho dinero, la necesidad de ir siempre maquillada, de ir con tacones aunque tenga hoy las piernas reventadas porque ayer me fui a subir al monte no sé cuántos, ¿no? Entonces tenemos como estos dos parámetros, ¿no? Por una parte tenemos los autocuidados feministas, pero que al mismo tiempo tienen mucho que ver con el concepto de malestar. Y ahora iremos viendo. Porque ¿qué ocurre si yo hoy hubiera venido aquí a daros una ponencia y no hubiera dado una imagen un poco diferente, ¿no? Quizá desarreglada, desaliñada, con las ojeras porque ayer no dormí bien, ¿no? ¿Qué mensaje os estoy transmitiendo? Probablemente muchas de vosotras no diréis nada, pero lo pensaréis, ¿no? Y ahí es donde parte esa imposición, que aunque a veces no es dicha de una forma directa, pero sí es interpretada, ¿sí? Por nuestra corporalidad, nuestro gesticular, ¿no? Decimos mucho en nuestra mirada. Entonces, de alguna manera las mujeres nos han enseñado a interpretar estos mensajes y por tanto sentirnos humilladas, sentirnos mal, sentirnos, ¿no?, con la obligación de estar siempre en una línea de que yo tengo que tener un éxito profesional y personal, y para eso es necesario también tener una imagen perfecta, ¿no? Y el autocuidado muchas veces parte desde ahí. Aunque también se hablarán de otros autocuidados, pero el autocuidado externo, yo hablaría un poco de dos autocuidados, el autocuidado interno y el autocuidado externo, ¿no? Y el que quizá a veces tengamos descontrolado es el externo. Entonces, bueno, sin más, simplemente es una reflexión que yo desde esta mañana he hecho y me parece importante transmitiros de cara que creo que mejor que un espacio como este, el que tenéis, pues me parece que no hay otro. Y que bueno, pues tanto en el café o en las comidas, que habléis un poco de lo que entendéis vosotras por autocuidado, ¿no? Partiendo desde ahí. Y bueno, pues que os veáis y que bueno, que habléis un poco de este tema, porque tal y cual os voy a contar ahora acerca de los malestares, tiene mucho que ver, ¿sí? Bien. Como sabéis, yo estoy aquí en Estados Unidos, estoy en Berkeley terminando mi tesis acerca de los malestares de las mujeres, sobre todo trabajo el tema de la menstruación, de la menopausia y de los problemas alimentarios. Entonces, me parecía importante no tanto deciros o aturullaros con tanta terminología ni tanto tema tan conceptual, ¿no? Porque a veces se pierde y en esos espacios quizás es más el reflexionar sobre nosotras, pero sí que os voy a trasladar algunos puntos importantes que creo que nos va a servir mucho de cara a entendernos a nosotras mismas y a entender la sociedad en la que vivimos. El concepto del malestar no es algo de hoy, no es un concepto que yo me lo he inventado, para nada. Este es un concepto que ya nació en el siglo XX de la mano de una fantástica autora que se llama Betty Friedan, que ella hablaba más del malestar que no tiene nombre, ¿no? Los malestares silenciados, y hacía una reflexión más general, pero muy interesante ya, de cómo las mujeres en el siglo XX, a principios de 1900, ya estaban emergiendo este tipo de problemas sociales y personales que ella acuñó, cuando acuñó el concepto del malestar. No solamente autoras
y hay muchas más, no únicamente Betty Friedan, hay muchas más y hoy en día hay mujeres y hombres que están trabajando en estos conceptos, pero no únicamente a nivel teórico o intelectual, sino que dentro de las propias organizaciones internacionales. Hablo de, y aquí os voy a exponer el punto 6 de la Declaración de Alma Ata, dentro de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que ya en el año 78, en el 1978, decía algo así como: en consecuencia, la mayoría de los sistemas tradicionales de atención de salud resultan cada vez más complejos y costosos y, atención, de dudosa eficacia social, deformados por las imposiciones de la tecnología médica y por los esfuerzos mal orientados de una industria que facilita a la sociedad bienes de consumo de carácter médico. Aún algunos de los países más prósperos han acabado por advertir de la disparidad existente entre los elevados costos de la asistencia frente a los escasos beneficios para la salud que reporta a estos sistemas, ¿sí? Aquí tenemos ya dos puntos importantes. Una, la dudosa eficacia del sistema sanitario, el sistema médico en la sociedad. Y dos, la imposición no únicamente de la tecnología médica, sino además todo un conjunto de corporaciones farmacéuticas que lo que hacen es precisamente elevar los costos de asistencia y disminuir los beneficios. Sí, ¿para qué? Para que esos beneficios se mantengan aumentados, es decir, que sirvan para la sociedad, necesariamente los costos van a tener que subir, ¿sí? Es una relación paralela. Lo que baja, sube. Si yo subo, va subiendo esto, ¿sí? Entonces, estamos en una estructura jerárquica del sistema sanitario frente a los beneficios sociales en materia de salud. ¿Qué ocurre con esto? Que los malestares, y en este caso los malestares de las mujeres, están en juego, ¿sí? Porque, a ver, yo otra de las cuestiones que hablo en mi tesis es que yo no hablo de los malestares de las mujeres, yo hablo de los malestares en las mujeres. El hecho de hablar de las mujeres es un término que refiere a un problema de las mujeres. Y yo creo que los malestares no es un problema de las mujeres. Perdonad por tanta insistencia. Pero me parece que es importante aclarar conceptos. Yo creo que la sociedad hace que las mujeres estemos sometidas a un malestar constante, ¿sí? Por lo tanto, no es un problema de, es un problema en, que se gesta, que se emerge en, por y para las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Y lo que precisamente hago es revelar cómo a través de una serie de factores condicionantes, ¿sí? Sociales, culturales, simbólicos, educativos, ¿sí? Es como un conjunto, es como un conglomerado de signos, de síntomas propios de esos factores macro, microestructurales que influyen en la salud de las mujeres y que además vulneran los derechos sanitarios por el condicionante de género. Bien, para entender un poco por qué hablo de malestar, yo retrocedo un poco a la teoría de nuestra querida Judith Butler y hablo de que el malestar viene generado por un modelo binario. Y lo llevo al sistema médico y hablo de binarismos médicos, ¿sí? De la misma manera que Judith Butler puso en cuestión la necesidad de construir el género en tanto que se concebía como mujer o como hombre, ¿sí? De la misma manera yo hablo con el tema de la salud y de la enfermedad, ¿sí? El sistema médico se sustenta en binarismos, ¿sí? Salud, enfermedad, sano, enfermo, ¿sí? ¿Qué es estar sano? ¿Qué es estar enfermo? ¿Qué es estar sana? ¿Por qué la salud no debería incluso estar considerada como esa disputa de la que hablaba Judith Butler?
Os pongo un ejemplo. Os voy a poner varios ejemplos para que lo vayáis entendiendo. Cuando las mujeres están menstruando y tienen dolores, y digamos que en todas las menstruaciones estos dolores van apareciendo, en el famoso DSM-5, que es el manual psiquiátrico donde se recogen todas las enfermedades, aquí haciendo un paréntesis, el DSM-1 y el DSM-2 creo que recogieron la homosexualidad como una enfermedad, como una patología. Hoy en día la menstruación, el síndrome premenstrual que llaman, está considerada como una patología. Hoy las mujeres estamos enfermas, estamos catalogadas como patológicas, ¿no? Entonces, hablo de una enfermedad, no tanto, yo intento distinguir, ¿no?, una enfermedad como un estado momentáneo en el que efectivamente el cambio fisiológico que tenemos las mujeres puede producirnos, y una de las consecuencias es pues los calambres menstruales y tener dolores menstruales, pero no necesariamente esa enfermedad esporádica, que es como las migrañas, no necesariamente tienen que venir a definir que es un estado patológico, que las mujeres estamos catalogadas como enfermas mentales, además, porque eso no solamente es una enfermedad fisiológica, sino que el propio DSM-5 dice que además tiene una alteración emocional, ¿sí? Por lo tanto, es una enfermedad mental. Bien. ¿Por qué? Porque hablo un poco de enfermedad momentánea, porque esto no lo tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, hay un ciclo vital de las mujeres. En ese ciclo vital hay cambios fisiológicos. Por lo tanto, son enfermedades o problemas propios del sistema fisiológico en el que efectivamente hay unas consecuencias. No hablemos de una enfermedad, no hablemos de una patología, ¿sí? Hablemos de algo momentáneo. ¿Por qué? Porque el hecho de patologizar hace que a las mujeres las envuelvan dentro de una estructura que ya he hablado anteriormente, en el que el poder lo ejerce las corporaciones médicas y farmacéuticas, y además controladas y sustentadas por un patriarcado. También en el derecho, en la sanidad, hablamos de patriarcado, ¿sí? Os voy a dar una serie de datos, he recogido algunos que igual podrían ser interesantes, o me parecía interesante trasladaros, no todos, pero, por ejemplo, os cuento que dentro del DSM-5 actualmente ya se dice que la depresión es una de las patologías que están teniendo la atención primaria, está recibiendo de una forma muy alarmante, ¿no? Porque cada vez va en aumento, ¿sí? En esa misma línea, la Organización Mundial de la Salud, un informe de reciente, dijo que en los próximos 15 o 20 años las cifras aumentarían de una forma exponencial, quedando la salud como la segunda causa o enfermedad psiquiátrica más grande a la que atender. La segunda, de todas las que hay en el DSM-5. Yo me voy un poco a España, a nuestro territorio, y en la propia encuesta nacional de salud se dice que alrededor de 2 millones de personas están actualmente sufriendo por enfermedades como la depresión o la ansiedad. Y no únicamente que sean 2 millones, que es una brutalidad, sino que más de la mitad de esos 2 millones son mujeres que padecen un problema de depresión o de ansiedad. Justo en relación a este informe sacaron otro, el informe de las industrias farmacéuticas, que fue en enero de este año del 2015, que decía que España había pasado de consumo de antidepresivos, había pasado del 26,5% en el año 2000 al 79,5% en el año 2013. Un 200% más, un incremento del 200% en lo que corresponde a consumos de fármacos antidepresivos, teniendo en cuenta que más de la mitad de esos 2 millones son mujeres.
En este mismo estudio hacían una comparación entre la prevalencia al año y prevalencia vida. Prevalencia al año significa que son aquellos fármacos que el estudio se hace en ese mismo año. Por ejemplo, imaginaos que hay un brote epidémico, entonces pues en esa prevalencia al año probablemente ese fármaco sea el que más elevado esté, ¿no? Pero en la prevalencia vida es a lo largo de esa trayectoria vital de esa persona qué fármacos consume más. Entonces se decía que la prevalencia vida, junto con antidepresivos, estoy hablando, las mujeres consumían el 14,4 frente al 6,2% de los hombres. O sea, son datos alarmantes, sí, comparativamente hablando, ¿sí? Luego, en cuanto a la percepción de la salud, otro tema que me pareció muy interesante es que el 76,7% de los hombres mayores de 15 años dicen poseer buena salud frente al 67,5%. En edades entre 16 y 44, es decir, toda la transición de la vida más o menos adulta, ¿sí?, el 94,6% de los hombres sentían tener buena salud frente al 91%. De 45 a 64 años, el 80,2% eran hombres frente al 73,3%. Pero a partir de los 65 años, la diferencia es abismal. Hablamos de un 51% en hombres frente a un 39% en mujeres. Aquí hay muchas lecturas que hacer y no voy a intentar entrar, ¿no? Prefiero que lo hagáis vosotras en vuestra individualidad, pero a lo que voy es que hay un ejercicio de responsabilidad, de cuidado, de ser mujer, de ser madre, de tener que atender a esa doble jornada laboral, de ser abuela, ¿sí?, de tener esa responsabilidad del cuidado, que es condicionante, un fuerte condicionante, un fuerte factor externo que repercute sobre la salud de las mujeres, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? Para hablar de malestar y un poco dentro de esos datos que os he dicho de depresiones y ansiedades que vienen por muchas cuestiones, pero sobre todo por los hábitos que las mujeres adquirimos en nosotras mismas, ¿sí? Yo creo que es muy importante que, por ejemplo, tengamos en cuenta que cuando hablamos de depresiones y ansiedades, no únicamente hablamos de una afectación emocional, que sí, es verdad, pero eso también afecta a nivel del sistema fisiológico musculoesquelético, ¿sí? Porque no comemos bien, porque directamente no comemos, porque tenemos una obsesión en comer demasiado, porque nos puede llevar incluso a tener una alteración a nivel digestivo, porque puede desencadenar un problema alimentario, ¿no? En cambio, los hombres, en ese sentido, el autocuidado lo tienen desde otra línea, ¿sí? O sea, no es un autocuidado de cara a la alimentación, no es un autocuidado de cara a las cargas que ostentan, ¿sí? Los cuidados de los hombres vienen más por, más o menos, mantener una figura bien, ¿no? Diríamos que aceptada, pero no es una necesidad o una obligación. En las mujeres sí. Las mujeres, durante toda nuestra trayectoria vital, tenemos un sometimiento, tenemos una imposición por parte de la sociedad que tenemos que adecuar nuestra vida a nuestra imagen corporal. Y aquí voy un poco a lo que os comentaba al principio, de el sentirme guapa, el ir siempre bien arreglada. Hablamos de un autocuidado propio, porque al final es un estilo de vida que yo adopto, o hablamos de un malestar. Como tengo 40 minutos, voy a ir pasando algunas cosillas, porque quizá no para que me dé tiempo a contaros lo que quiero. Bueno, frente a todo esto, en un estudio de aquí, de Estados Unidos, decía que la anorexia es la tercera causa más común crónica de las mujeres adolescentes después de la obesidad y del asma. Dos problemas que vienen muy a colación del primero. Como no hay un hábito de vida y una educación educopreventiva en toda la primera etapa adolescente e infantil, ¿sí? Porque aquí hay una opulencia, hay la sociedad de la opulencia, del comer, del fast and food y todo esto.
¿Qué ocurre? Luego, paralelamente, en este método publicitario que te dicen el comer rápido, todo el estrés, ¿no? Toda la vorágine en la que vivimos, paralelamente a eso, te vienen los medios de publicidad o las pasarelas y te dicen que no, que lo propio y lo correcto es que tú tengas que mantener una figura estupenda. Si yo estoy obesa, tengo que actuar, ¿sí? Y esa actuación me hace muchas veces derivar a una anorexia o una bulimia o otros problemas alimentarios, ¿sí? Entonces, qué paradoja, ¿no? Fijaos que cuando yo buscaba un poco estudios parecidos a los que hay aquí en Estados Unidos y en España, no existen. No existen, no hay. ¿Sí? Hay estudios propios de comunidades autónomas, que no todas las tienen. Pero al ser estudios muy específicos, muy concretos en un área muy concreta, no se puede extrapolar al ámbito estatal. No sabemos cuántas mujeres están padeciendo, estadísticamente hablando y epidemiológicamente hablando, en problemas como la menstruación, la menopausia y los problemas alimentarios. Pero en cambio, sí tenemos estudios científicos, avalados científicamente, que te dicen que el tanto por ciento de mujeres que consumen consumidoras de antidepresivos o, los datos que os he estado comentando antes, para tampoco repetirme, ¿sí? Pero en cuanto a factores sociales de la variable género, apenas aparece, ¿sí? El malestar en las mujeres no está visibilizado en España. No sabemos cuántas hay, ¿sí? De hecho, qué casual, qué curioso que la propia OMS, el 14 de mayo del año pasado, hizo un informe que tituló Salud, Health for the World's Adolescents, salud en el mundo adolescente, y ya estaba alarmando sobre la depresión como una de las causas principales más comunes en la adolescencia, en ambos sexos. De nuevo, no había desagregación por parte... Sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de depresión en adolescentes mujeres? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de depresión en adolescentes hombres? ¿Sí? Pero además de eso, todas las asociaciones españolas en la menopausia, que hay una, y luego está la International Menopause Society, a nivel más internacional, el de la menstruación, que en España tenemos dos, pero que no se basa en mejorar la salud de las mujeres, sino que son asociaciones específicas de enfermedades que devienen de un problema menstrual, como el síndrome de ovarios poliquísticos o la Asociación por la Endometriosis de España. Y a nivel europeo también hay muchas más, pero bueno, no me interesa tanto deciros cuántas hay, sino que todas ellas están bajo el sostén de los socios colaboradores, que son corporaciones farmacéuticas y empresas de ámbito clínico, y que además están sustentadas por una figura masculina, ¿sí? El presidente de estas asociaciones que os estaba comentando ahora son hombres, ¿sí? En la propia Junta de Mujeres, pero quien ostenta el cargo de controlar estas organizaciones son hombres. Es decir, ¿hasta qué punto algo tan propio de las mujeres, como es nuestra menstruación, como es nuestra menopausia, está controlado por la figura patriarcal y heterodoxa además? Lo que quería un poco transmitiros con esto es que es muy importante atender a nuestras construcciones identitarias, la necesidad que tenemos las mujeres en nuestra salud, que se nos considere necesarias, que nuestros malestares no se vean sometidos al silenciamiento, sino que se nos escuche, ¿sí? Pero además de eso, la representación social y cultural en la que vivimos, desde un aparataje simbólico, ¿sí? Al final, yo estoy casi completamente convencida que para mí la violencia estructural es la madre de todas las violencias, ¿sí? Es el corpus donde se gesta todo, es el corpus del sujeto, que en este caso somos las mujeres las que más nos sentimos agredidas en ese sentido. Mientras no actuemos en la violencia estructural, simbólica, el resto de las violencias va a ser difícil de trabajar, ¿sí? Yo creo que al final es el pattern de la sociedad, esta violencia estructural de la que
estoy hablando. Bien, en cuanto... esto lo paso. Vale, entonces, para mí, los malestares de las mujeres no únicamente es interesante el estudio que se hace sobre las diferencias biológicas y diagnósticas, sino que además se tenga en cuenta el componente de género, porque en todas las Bach-Jovet habla sobre la diferenciación de morbilidad femenina que existe por la brecha de género. Hay una brecha sanitaria de género en la que todos los estudios que existentes que hay epidemiológicos y estadísticos no están bajo un análisis del género, con lo cual las mujeres están siendo invisibilizadas en lo que hablaríamos dentro del corporativismo de la ciencia médica, ¿no? Pero eso es interesante para algunas corporaciones, porque lo que hacen, un poco lo que yo llamo es enfermar lo enfermable, ¿sí? Un proceso natural como la menstruación o la menopausia llega a considerarse una enfermedad patológica, ¿sí? O sea, al final es un malestar social, pero que viene tratado y derivado como una patología como tal, ¿sí? Por ejemplo, hablando de la menstruación, ¿no? En el siglo XX, más o menos, empezaron todos los estudios acerca de tanto el ciclo menstrual como de las hormonas hipofisarias. Son hormonas que tenemos las mujeres que son las encargadas de los diferentes ciclos por los que pasamos, con la finalidad de desarrollar una serie de lo que hoy llamamos anticonceptivos hormonales para controlar o regular los desequilibrios hormonales que sufrían algunas mujeres, pero con la finalidad de sacar al mercado fármacos que eliminaran o que erradicaran la menstruación. Fallaron una serie de estudios en esta época, entonces sacaron lo que hoy llamamos métodos anticonceptivos, que al principio tuvieron unas consecuencias muy violentas en la salud de las mujeres y luego se fueron mejorando hasta el día de hoy, ¿no? Todo esto supuso que con esa finalidad de querer erradicar la menstruación, en el 2007 fue cuando en Estados Unidos se empezaron a implementar este tipo de fármacos con la idea de erradicar la menstruación, y que en España entró en el 2009. Hoy en día son fármacos que todavía no están científicamente probados de las consecuencias que tiene, porque están habiendo consecuencias en el tema de la salud de las mujeres, ¿no? Bien, entonces, frente a esto, quería comentaros, y como ya estoy viendo que se me está pasando el tiempo, en este sentido, a lo mismo voy, ¿no? Me venía un caso, pues por ejemplo lo podemos llevar a lo que estaba hablando de la menstruación, de la menopausia, o de cuando las mujeres, y hombres también, pero sobre todo las mujeres, sentimos esa doble carga, nos sentimos saludablemente mal, ¿no? Aunque parezca paradójico. Muchas veces asistimos al médico y ¿cuántas veces nos han preguntado qué te duele, qué te pasa, qué has comido ayer, te duele desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso es algo que nos viene diciendo. Pero ¿cuántas veces nos dicen cómo estás, cómo te sientes hoy, estás pasando por un mal momento, hay algo que te preocupa, ¿no? Es decir, cuando el sistema sanitario nos escucha, ¿no? Aquí voy a poner un ejemplo de una entrevista que hice, y era una de las adolescentes a las que entrevisté. Ha tenido varias recaídas por problemas depresivos, y ella asistía a una serie de consultas psiquiátricas en el que le daban una terapia de media hora cada 3 meses. Entonces al final ella un poco pues dejó, ¿no? Y decía algo así como, o sea, no me preguntaban, ¿y por qué te ha pasado esto? ¿Por qué sentiste tal en este momento, no? ¿Has dormido bien? ¿Has tenido pesadillas? ¿Oyes voces? Es lo único que le preguntaba, ¿no? ¿Comes bien?
esas últimas preguntas de ¿tienes pesadillas? ¿Tienes voces? O sea, es como una mentalidad muy psiquiátrica ya. Y le decía, luego ella le dijo, es que yo no quiero pastillas, no quiero que mi psiquiatra me recete y me ultramedique, ¿sí? Yo ya sé las consecuencias que me están haciendo estas pastillas, yo lo que quiero es una persona que me escuche y que me ayude a salir de esto, ¿no? Hablamos de adolescentes, ¿sí? Adolescentes que tienen estos problemas y que ellas mismas están viendo como la medicina no les está ayudando y las está ultramedicando. Pero frente al sistema en el que vivimos, ¿qué decido? Ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y de cuidado hacia nosotras mismas, y ahí parte también nuestro autocuidado como persona individual, que pertenece a un colectivo, como asociación y como organización. Tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad de cara tanto a la educación que damos, pero también a la que recibimos, ¿no? Porque muchas veces nosotras mismas somos las que nos hacemos daño, ¿no? Otra cuestión que quería trasladaros, y esto va un poco en relación a las preguntas que también os voy que quiero que hagáis, es que los malestares hoy en día están en el silenciamiento, ¿sí? De las mujeres, pero también las personas homosexuales están teniendo grandes problemas en todo esto, y las adolescentes que sufren mobbing escolar también, ¿sí? A esto voy. Cuando yo hablo de homosexuales y lo relaciono sobre todo con la menstruación, se han dado casos en las que mujeres que no se sienten dentro del cuerpo de mujer quieren erradicar su menstruación porque ese condicionante biológico, fisiológico, entra parte de su identidad. Con lo cual, sienten que si eso lo tienen, siguen siendo mujeres. El proceso de erradicación de la regla hace que ya tengan un factor menos que se le una a ese constructo identitario. Ojo, teniendo en cuenta de que erradicar la regla es un tratamiento muy duro y que a nivel de salud es un potente detonante salutogénico, no sé cómo llamarlo. En relación a esto, de la misma manera, esa imagen que cada vez hay un imperio, ¿no?, de la imagen del cuerpo perfecto en adolescentes, hace que el moving escolar hoy en día esté yendo por ese camino, ¿no? De cómo aquella adolescente que no entra, que no encaja en los cánones de belleza, se la somete a una serie de palabras que malsonantes y a un acoso constante por no encajar dentro de ese rol o de esos estereotipos que sufrimos sobre todo las mujeres. Y al final todo esto, chicas, es una cuestión de lo que ya os dije al principio, de los binarismos sociales, de lo que es femenino y de lo que es masculino. Y yo estoy un poco, cojo el argumento de Judith Butler, en la que hay una necesidad de que ya hay que poner en cuestión y en disputa el género. Y más cuando hablamos de un género mujer y cuando hablamos de un género que es hombre. De la misma manera tenemos que poner en disputa el sistema sanitario porque se sustentan estos binarismos, ¿sí? Y hoy en día, además, controlado por una base patriarcal y heterodoxa y regulado por unas corporaciones farmacéuticas estéticas que delimitan y exigen cómo debe ser el cuerpo y la salud de las mujeres. Y ahí es donde los malestares están en constante peligro, ¿sí? Mis preguntas que quería trasladaros era que reflexionáramos sobre todo aquellas mujeres que deciden o que quieren erradicar su regla, hasta qué punto están ejerciendo un derecho de libre decisión o están viéndose sometidas por este factor identitario que de alguna manera tiene unas consecuencias muy graves en su salud, ¿no? Si el género no existiera, si imaginaos que ahora la identidad no fuera determinante, ¿hablaríamos de una erradicación de la regla?
esta es la pregunta que quiero que trabajéis ahora luego, y otra que va en relación un poco a todo esto, y que también quiero que la pongamos un poco sobre la mesa, es en este control de los cuerpos. Sí hay una necesidad de sacar la menstruación a colación para decir que las mujeres deben de automedicalizarse, deben de hipermedicalizarse y además deben de estar regidas bajo una tecnología de la medicina, ¿no? Controlándolas, controlando sus cuerpos, controlando sus hormonas, controlando sus estados fisiológicos. Y aquí voy. He estado leyendo sobre las bajas por menstruación. ¿Deberíamos las mujeres exigir una baja por menstruación como derecho sanitario además? Esta es otra de las preguntas que quiero que trabajéis un poquito. Hablo para que os pongáis un poco en situación. En Rusia y en Taiwán esto se ha llevado, ¿no? Pero con discrepancias. En Taiwán, esta propuesta de gobierno de incluir las bajas laborales por menstruación en las leyes fueron defendidas por organizaciones feministas, y en Rusia no. ¿Por qué creéis que en Rusia se tachó como machista y en Taiwán como algo como una victoria del movimiento feminista? Por el lenguaje que utilizaron, por la argumentación que utilizaron. En Rusia dijeron que las mujeres necesitaban tener bajas laborales porque en esos procesos, en esos estados en los que estaban menstruando, eran incapaces, estaban incapacitadas para trabajar. Y además porque tenían una afectación emocional que las imposibilitaba a concentrarse en lo que estaban haciendo. En Taiwán estos argumentos no existían. En Taiwán hablaban del derecho de la mujer, de la misma manera que tiene una persona que tiene migrañas o que ha cogido una baja porque el domingo estuvo jugando a fútbol y el lunes está de baja con una rodilla rota, y hablo sobre todo de hombres. Eso está considerado como normal y como un derecho a cogerte la baja. ¿Por qué las mujeres no tenemos un derecho a cogernos una baja por menstruación, teniendo en cuenta de que no decidimos cuándo queremos menstruar o cuándo no queremos menstruar o cómo es nuestra fisiología, ¿no? Teniendo en cuenta que además hay estudios que evidencian que en esos primeros días, y las bajas hablan de 2-3 días, las mujeres deben de estar en reposo, cuidándose, pues mimándose, autocuidados feministas, ¿sí? Esa es otra de las preguntas. ¿Creéis que las mujeres debería de haber en la propia ley un punto en el que recogiera baja por menstruación? Yo creo que además sería un ejercicio de visibilización. Pero lo dejo también ahí como una otra pregunta respecto a lo que estamos hablando hoy. Bien, por terminar, os voy a dar unos pequeños puntos en cuanto a las aportaciones y en lo que es un poco el malestar dónde está y hacia dónde tiene que ir. Y termino. Hablo de la necesidad de una reforma de las políticas en materia de sanidad en el que la intervención pública también sea una intervención individual, ¿sí? En el sentido de que las mujeres merecen y tienen el derecho de ser escuchadas. ¿Para qué? Desde esa argumentación y esa expresión y esa necesidad que las mujeres necesitan obtener, o esos recursos que las mujeres necesitan para mejorar su estado de vida, se les dote de recursos. De la misma manera que hay que empezar a exigir medidas que regulen la información y la publicidad en los medios de comunicación. Creo que el Change y todas estas plataformas son interesantes y me parece que tienen un peso en la sociedad que no hay que olvidar, pero creo que hay que ir más allá, ¿sí? Yo creo que esto es un abuso de derechos y es una vulneración de derechos. Por lo tanto, se tiene que llevar a las agendas políticas. Debe de estar recogido y no está
que desde el propio gobierno, en las propias leyes vigentes, haya un espacio en el que exista la posibilidad de denunciar aquellos mensajes publicitarios, bien desde la alimentación, desde las farmacéuticas, desde las corporaciones estéticas, denunciar en el caso en el que se esté vulnerando los derechos de las mujeres en cuanto a que estén utilizando el cuerpo como un producto de consumo y como un objeto de cosificación. Sinceramente creo que hablar de los malestares en las mujeres debe ser un ejercicio político e institucional. Y acabo con una frase, con una argumentación que dejó Dolores Comas, que decía: las conquistas sociales en relación a los derechos de las mujeres se corresponden con una mejor comprensión de sus experiencias, aportaciones y realidades que las disciplinas académicas proporcionan. A su vez, el movimiento feminista ha tenido una clara incidencia en las disciplinas académicas al impulsar la crítica del androcentrismo presente en el análisis social y dar visibilidad al papel de las mujeres en la historia y en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y yo añado, mientras que la violencia simbólica y estructural no sea recogida como un punto sancionable en las propias leyes, seguirá habiendo una perpetración de la ley bajo puntos como la desigualdad y la inequidad social, en donde somos las mujeres las que más desfavorecidas estamos. La explicación, y repito y ya termino, es que los malestares en las mujeres no se consideran un derecho a la salud, sino una consecuencia derivada de una patología. Por lo tanto, mientras esto se sustente bajo un régimen de corporativismos, el derecho nunca va a amparar a las mujeres y nunca va a dotarles de recursos de cara a los malestares que están teniendo. La cuestión, por tanto, es tratar los malestares en las mujeres como un derecho de acción. Es decir, la posibilidad de considerarlos como un problema social directamente se vería sometido al escrutinio de derecho. Por tanto, insertos por obligación en las agendas políticas, haciendo que los malestares en las mujeres, que yo los llamo los MEM, pasen a tener un punto propio y específico en la política de la salud, por tanto, en las agendas políticas. Acabo aquí. Espero que no os haya dado mucho la tabarra, espero que lo hayáis podido entender y quedaros con estas dos cuestiones que os he comentado, ¿sí? El de la erradicación de la regla en relación a la identidad y a las personas homosexuales, mujeres que quieren erradicar la regla, y lo de las bajas laborales, ¿vale? Me parece importante que lo trabajéis porque es un tema que no se está tratando y que yo lo recojo y que creo que es importante el reflexionar sobre estas cuestiones porque al final afectan a nuestros malestares sociales. Termino, cuidaros muchísimo, muchísimo, que disfrutéis mucho de esta escuela de autocuidados feministas, que yo creo que, ha sido un punto importante, por lo menos por lo que a mí me toca como personal y como profesional, y que siento mucho no estar con vosotras compartiendo cosas o que podamos debatir ahora después cuestiones, pero sí que os invito a que me escribáis si consideráis puntos que hayáis reflexionado o incluso que alguien me pueda transmitir o trasladar lo que habéis tratado en estas dos preguntas, porque para mí son temas que me interesan muchísimo y que quiero seguir profundizando, y que cualquier aportación, cualquier reflexión que hagáis y que os apetezca compartir, pues sinceramente os lo agradecería muchísimo. Lo dejo aquí, son menos 10, me he pasado 10 minutos, lo siento, he intentado ceñirme, eso ha ido súper rápido, pero que nada, que os empoderéis muchísimo, que os cuidéis muchísimo y que reflexionemos sobre nuestros malestares del día a día
Y no olvidemos nunca que el potencial de ser y de sentirnos mujeres libres es la mejor herramienta que tenemos para hacer frente a nuestros malestares. Os quiero muchísimo, mujeres, feministas de todo el Estado español, que desde aquí os mando mucha fuerza y que disfrutéis muchísimo. Un beso grandísimo.